Continuar con esta última reflexión del día que se llama, ya hasta se me olvidó cómo la llamamos, el homosexualismo y la fe católica. Exacto. Y obviamente que este es un tema candente, porque tenemos que primero entender de que con esto nosotros no estamos acusando al pecador, sino que estamos acusando el pecado, ¿no es verdad? Entonces, antes de empezar, le pido al Señor, como siempre, su palabra, donde Él nos quiera llevar. Y voy a leerles a ustedes a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo 18. Luego que fue de día, era grande la confusión entre los soldados sobre qué se habría hecho de Pedro. Herodes, haciendo pesquisas de él y no hallándolo, hecha la sumaria a los de la guardia, mandólos llevar al suplicio y después se marchó de Judea a Cesarea, en donde se quedó. Estaba Herodes irritado contra los tirios y sidonios, pero estos de común acuerdo vinieron a presentársele y, ganado el favor de Hilasto, camarero mayor del rey, le pidieron la paz, pues aquel país necesitaba de los socorros de Herodes para su subsistencia. El día señalado para la audiencia, Herodes, vestido de traje real, se sentó en su trono y los arengaba. Todo el auditorio prorrumpía en aclamaciones diciendo: esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Mas en aquel mismo instante lo hirió un ángel del Señor por no haber dado a Dios la gloria, y roído de gusanos expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a compartir con ustedes esta reflexión. Es triste porque envuelve en muchos casos muchas personas que nosotros conocemos, seres queridos, amigos, hermanos, y hay muchas áreas del homosexualismo que nos afectan a todos. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad como católicos y tenemos una responsabilidad como soldados de Cristo, y es que no podemos negociar la verdad. Tenemos movimientos en este momento, como los mencioné yo antes, con el Greenpeace, Amnistía Internacional, muchos movimientos ecológicos que son parte de una manipulación de instituciones que no tienen exactamente las mejores intenciones, porque quieren manipular la población mundial. Una de las razones por las cuales el homosexualismo es promovido por gobiernos y aceptado es porque ellos no pueden procrear. Entonces es muy conveniente promover su matrimonio y promover el homosexualismo. Esa es una forma de promover el aborto también, porque es promover la no vida, es no a la vida. Entonces dése en cuenta usted la naturaleza tan grave que tiene todo esto. ¿Por qué razón el homosexualismo se convirtió en bandera política de muchos? Y muchos políticos lo siguen porque conviene para los planes nefastos que hay detrás de bastidores de poderes muy grandes que nosotros no alcanzamos a descubrir lo que ellos manipulan y planean, y en la forma que explotan a la humanidad entera para el beneficio de unos pocos. Entonces, hoy la reflexión la hacemos centrada no en toda esta maquinaria universal que tiene todas estas maquinarias macabras para manipular la humanidad, sino vamos a concentrarnos en el pecador. Porque nosotros como católicos debemos tener en cuenta una cosa: sea lo que sea y bajo cualquier circunstancia, uno nunca puede aceptar un pecado simplemente porque está siendo cometido por una persona que yo conozco y a quien yo quiero. Eso no justifica absolutamente el pecado. Tampoco uno puede callarse y no exhortar o denunciar lo que está mal. Es como si usted tiene un ladrón en la familia, usted tiene que llamarlo y aconsejarlo y decirle: yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, porque me parece que robar es un pecado. Igual, no hay ninguna diferencia cuando en la familia hay una persona que es homosexual. Uno tiene que hacerle saber que eso yo no estoy de acuerdo, porque nadie puede ser homosexual por naturaleza, aunque la ciencia humana lo justifica.
Antes de continuar, yo les quiero leer brevemente solamente una parte del catecismo. Yo les quiero decir que es mejor que ustedes mismos lo consulten. Nosotros colocamos allá en la cartelera la posición de la Iglesia en el catecismo sobre el homosexualismo, para que ustedes lo estudien y vean y puedan exhortar y explicar cuál es la posición de la Iglesia, porque la gente llega hasta el punto que están justificando el homosexualismo como si la Iglesia lo aceptara. Inclusive hay muchos sacerdotes homosexuales que son homosexuales infiltrados en la Iglesia y conscientemente entraron a la Iglesia como homosexuales y causan grandes problemas y escándalos en nuestra Iglesia. O sea, esas cosas jamás se podrán justificar porque ellos como homosexuales justifican el homosexualismo predicándolo desde el público. En el catecismo, en 23, 57, 58 y 59, encontramos la posición de la Iglesia y creo que llega hasta al 60, 61, 62, 63. Ahí lo pueden encontrar en el catecismo, en esos números, y si acaso ya está en la cartelera también. Les voy a leer solamente el principio. Dice: castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Y aquí se nombra Génesis 19, 1, 29, Romanos 1, 24, 27, 1 Corintios 6, 10, 1 Timoteo 1, 10. Es inaudito que una persona no acepte de que el homosexualismo es una abominación. Esta es otra posición de la Iglesia que dice así: la Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la palabra de Dios y de la recta razón bajo la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado objetivamente grave. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró en 1975, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En la Sagrada Escritura están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Entonces, primero, tenemos que denunciar el homosexualismo como un pecado mortal. ¿Cómo empezamos nosotros a descubrir las raíces que hay en esto? La ciencia humana justifica el comportamiento de la ejecución de un acto homosexual como algo natural por el hecho de que la persona está inclinada al mismo sexo por razones que dicen ser genéticas y por razones orgánicas, por decirlo así. Una persona dice que tiene una serie de hormonas que están más equilibradas para un lado que para el otro. Pero mire, les cuento una cosa: no hay ninguna diferencia cuando un ser humano tiene inclinaciones desde niño a ser violento y de repente cada que le da rabia le dan ganas de matar a la persona con que está bravo. Pero eso no quiere decir que esa persona necesariamente, para poder subsistir en esta vida, tiene que matar a todo el que le saca su paciencia, ¿cierto? O sea, si justificamos el acto homosexual, también justificamos todos los desórdenes de las pasiones del hombre. Entonces podríamos justificar que si un hombre tiene atracción hacia un perro sexualmente, entonces tiene que consumar el acto con eso, porque de lo contrario no se realiza como individuo. ¿Cuál es la diferencia? No es ninguna, aunque la ciencia humana trata de justificarlo. Pero miren esto: ninguna persona se ha muerto porque no tiene vida sexual. Nosotros somos concebidos sexualmente, pero no funcionamos de acuerdo a nuestra sexualidad, porque nosotros no dependemos de nuestra sexualidad para funcionar como individuos, a pesar de que fuimos concebidos a través de la sexualidad. Pero dense en cuenta, ustedes nunca encontrarán en la historia de la humanidad ningún testimonio que diga, ni científico, ni en ninguna forma histórica que diga que una persona murió atrofiada porque no tuvo una vida sexual. Eso no existe. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes de repente viven una vida célibe y saben de que es mentiras? De que al contrario, la realidad es que una vida célibe construye al ser humano todavía mucho mejor como persona.
Y no es porque sea malo tener una vida sexual en el matrimonio ni nada de eso, no, porque es una función que Dios nos dio a nosotros para procrearnos, pero no para pecar con eso. Entonces, nadie puede decir que porque yo tengo hormonas femeninas altísimas como hombre y soy afeminado y tengo una atracción más hacia el sexo fuerte masculino de mi mismo sexo que hacia las mujeres, entonces ya eso me hace homosexual. Eso no es verdad. Para hacerse homosexual tiene que consumar el acto sexual con el mismo sexo. Miren lo que pasa con la sexualidad. Una persona que puede ser equilibrada hormonalmente, de repente comienza a masturbarse. La masturbación es una autosatisfacción y es tener sexo con su propio sexo, o sea, con el mismo sexo. Una de las vías más rápidas para llevar al homosexualismo y lesbianismo es la masturbación. Por eso el catecismo condena también la masturbación como un pecado mortal, porque la masturbación es un acto sexual consigo mismo, es prácticamente como un acto homosexual. Y eso degenera acostumbrarse a tener sexo consigo mismo, y saltar de ahí al homosexualismo no tiene mucha distancia, es muy fácil. Es como la autoestima, de esto hablaremos mañana, ¿cierto? El autoestima es como una masturbación, pero la filosofía del mundo enseña eso como una forma de vida, lo cual está equivocado en Cristo, está equivocado para los cristianos que hemos recibido la sabiduría de Dios, en la cual tenemos es Cristoestima. Entonces, la realidad sexual del individuo crece de acuerdo a la fe. Nosotros o tenemos fe y creemos en Dios y lo obedecemos a Él, o no la tenemos y no lo obedecemos a Él. Acabo de terminar un libro que pronto llega aquí de la nueva era, en el que doy una explicación más larga sobre el homosexualismo, en experiencias que he tenido en Estados Unidos, como por ejemplo con un obispo que reunió todos los homosexuales católicos del área y les dijo: vengan y exprésense. La iglesia está perdiendo la oportunidad de que ustedes nos den los tesoros que tienen. ¿Cuántos sacerdotes me escriben diciendo que quieren desde el púlpito proclamar lo que ellos son y no pueden porque les da miedo entregar el tesoro que Dios les dio de ser seres humanos homosexuales como son por gracia de Dios? ¿Ustedes se imaginan eso de boca de un obispo en Ohio? Es para uno morirse de un ataque cardíaco. No sé cómo no me morí, pero el caso es que uno no puede escandalizarse por el pecado de los demás, pero uno sí siente el dolor de que hay gente que cree en esas palabras. El débil en la fe termina creyendo en eso. Por eso nosotros como católicos tenemos que formar una fuerza común que denuncie lo que está equivocado y que no pueda permitir que esas cosas se hagan enfrente de todos nosotros sin que nosotros las denunciemos, por el solo hecho que tenemos amigos, hermanos, parientes, seres queridos que están convencidos de que es natural y que decidieron hacerlo. No, porque al mismo tiempo usted puede tener un hijo, una hija, un hermano, su papá, su mamá, alguien que decide cometer cualquier tipo de pecado, no importa cuál sea. ¿Cuántos hijos tienen que sufrir las consecuencias de un padre que de pronto se fue con otra mujer? ¿Cierto? ¿Por qué razón vamos nosotros a justificar la conducta de mi papá si se fue con otra mujer y lo voy a aceptar en adulterio y le voy a decir que está bien hecho eso y voy a aceptar yo la vida con su amante como si fuera la vida con mi mamá? No es posible para un católico que sea obediente el no condenar esas cosas. Usted no puede condenar a su papá ni lo puede juzgar, pero no le puede aceptar el pecado en que vive. Entonces, estamos hablando aquí de no faltar a la caridad con el pecador, porque no podemos discriminar ni sacar de nuestra vida al homosexual. No podemos. Aquella persona que decidió seguir sus debilidades y actuar sobre ellas, ninguno de nosotros lo puede juzgar. Pero ninguno de nosotros puede aceptar la decisión que tomó. No se puede. Porque hay personas que toman decisiones equivocadas en la vida. Por esa razón no los vamos a dejar de querer, pero nunca vamos a poder aceptar que hagan una cosa que no solamente ofende a Dios porque es una abominación, sino que también afecta su propia naturaleza, su relación con Dios, y lo puede llevar a condenarse, porque voluntariamente lo decidió. Una cosa les aseguro a ustedes: basta con ustedes mirar a una persona que está ejecutando un pecado de esa naturaleza y ustedes saben que esa persona, por mucho esfuerzo que haga, es una persona infeliz. Porque por dentro sabe que está haciendo algo que está totalmente equivocado.
Entonces, ¿qué hacen? El esfuerzo más grande para mostrar que está correcto. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todos estos desfiles de homosexuales en el verano? Que salen con banderas y todo. Ustedes se imaginan para mostrar que está correcto. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todos estos desfiles de homosexuales en el verano? Que salen con banderas y todo. Ustedes se imaginan el día que tengamos entonces desfiles de los obesos, desfile de los cabezones, desfile de no sé quién, toda la gente que tenga cualquier clase de defecto, de deformidad, de vicio, de depravación, entonces hace un desfile para mostrar la libertad de mis defectos. ¿Esto qué es? No es nada más que tratar de imponer en los demás un defecto y un vicio que yo quiero que sea universal. No es muy diferente de aquel que tiene SIDA y no le cuenta a nadie y se lo quiere contagiar a todos. ¿Por qué? Porque la miseria busca compañía. Entonces se quiere promover. Pero la realidad es esta: el pecado jamás puede ser aceptado. Aquí en Colombia ya se habla de cosas horribles como autorizar barrios de homosexuales y situaciones así que van creciendo igual que en Norteamérica y en Europa. ¿Qué es esto? Ustedes se pueden imaginar las maldiciones que nosotros recibimos si nosotros permitimos estas cosas callados. No importa que lleguen a hacerlas un día como llegaron a aceptar el aborto en Colombia a pesar de toda la oposición. Pero mire cómo estamos dormidos nosotros como católicos. Usted ve la situación de una ciudad como Bogotá y ve que de dónde sacan la gente que eligen alcaldes comunistas, que eligen cosas que van a destruir la sociedad, que sabemos nosotros que no es parte de nuestra cultura, cosas que no tienen sentido. ¿Sí me entiende? Porque nosotros sabemos que hay filosofías y posiciones sociales que por puro historia sabemos que es un experimento fracasado. Hay muchas cosas fracasadas. Por lo tanto, usted nunca puede aceptar este tipo de situación en nuestra sociedad, como es el homosexualismo y la promoción de él como una forma de vida. Ustedes se dan cuenta que hoy todo el mundo está hablando de los derechos humanos, de los derechos civiles, y cada uno debe hacer lo que quiera, porque Dios le dio libertad a los hombres para hacer esto y para hacer aquello. Y qué confusión que hay en esto. ¿Cómo hace usted para distinguir entre las libertades que Dios nos dio y le debemos dar a toda la humanidad y los parámetros que tenemos nosotros como responsabilidad de ser católicos y llegar a denunciar las cosas que están equivocadas? Es algo increíble, pero nosotros tenemos la obligación como soldados de Dios, no de acusar a un ser humano, pero sí de denunciar el pecado. Y acordémonos de esto: el ser humano que toma una decisión equivocada como volverse homosexual porque voluntariamente decide de que él es así y nació así. Y es verdad, hay personas que nacen con un desequilibrio químico, orgánico, genético, en el cual tienen esos problemas hormonales que sienten atracción por el mismo sexo. Pero entonces, en ninguna manera y por ninguna razón, uno debe actuar de acuerdo a su debilidad. Porque de la misma forma, ustedes han escuchado todos cuando se habla de zoofílicos, macrofílicos, pedofílicos. No sé si estoy pronunciando bien, pero esos son los términos más o menos. Y ahí encontramos nosotros situaciones como estas. Lo que decía yo antes: si usted tiene inclinación sexual hacia un animal, ¿usted cree que es normal ejecutarlo? No lo es. De la misma forma, si usted tiene inclinación sexual hacia otra persona del mismo sexo, ¿usted cree que es normal ejecutarlo? No lo es, porque es un acto animalístico. Es igual tener sexo con un gato que tener un sexo con el mismo sexo. Es tan anormal una cosa como la otra. Porque si no, no hubiese sido Adán y Eva, sino Adán y Antonio, ¿cierto? Es verdad. Si eso fuera así, Adán y Antonio. Porque entonces no habría ninguna razón para tener hombre y mujer. ¿Para qué? Pero Dios nos creó hombre y mujer. Y esa es la naturaleza nuestra. Nosotros vivimos una realidad que el hombre no puede cambiar porque Dios la creó así. Por lo tanto, el homosexualismo es inexcusable. Es un pecado mortal, es una abominación. Y no importa cómo lo dibujen, no importa cómo lo presenten, y así nos tiren piedra, así nos aplasten, así nos ignoren y nos echen de donde quieran echarnos y nos dejen de hablar y hagan lo que quiera con nosotros. La verdad no la puede cambiar nadie. Esa es una realidad. Y tenemos que tener todo el amor del mundo por ellos. Como decir, ustedes saben lo difícil que es amar un guerrillero que anda matando gente por ahí. Yo estuve secuestrado por ellos.
Y le cuento, no es fácil amar a una persona que mata. No es fácil. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no los amamos, no van a dejar de matar nunca. Por eso el amor es lo único que puede cambiar la gente. El homosexualismo de aquel que decidió actuar sobre su debilidad es absolutamente curable en Dios. Porque el espíritu de homosexualismo es un demonio. Yo les hablaba de que el espíritu del humo en el vicio del cigarrillo que ya daña la salud es un demonio, es un espíritu. Es como la gula. La gula es un espíritu. Y ese espíritu está centrado en acabarle con su vida porque ese es el trabajo del diablo. Ustedes saben y han escuchado seguramente las propiedades místicas de la explicación por la cual el diablo nos odia. El diablo nos odia primero porque fuimos creados a imagen de Dios. Nos detesta por eso. Porque siendo inferiores a Él, somos imagen de Dios. Y siendo inferiores al demonio y su ejército caído, podemos entrar al cielo y el diablo no. Entonces imagínense la envidia. Y segundo, cada uno de nosotros que entramos, reemplazamos un ángel caído. Peor todavía. Porque entonces es como si en una casa de orgullosos, de repente el padre se muere y le deja la herencia a la empleada de servicio. Es la misma cosa que le pasó a Satanás, ¿cierto? El orgulloso perdió la herencia y se la dieron a los sirvientes. Nosotros somos los sirvientes porque éramos creados inferiores a los hijos, ¿cierto? Y fuimos convertidos en hijos de Dios por la herencia que ganamos en Jesucristo nuestro Señor, que nos insertó en el árbol de la vida eterna por misericordia del Padre. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a olvidarnos de que hay una obligación en cada uno de nosotros de obedecer lo que Dios nos ha enseñado? Aquí hay una condición básica en esto. ¿Creemos nosotros en los mandamientos de Dios? ¿Creemos nosotros en la doctrina de nuestra Santa Iglesia que fue inspirada por el Espíritu Santo o no? Y esa es la decisión que tenemos que tomar. El único momento que usted aceptará el homosexualismo como algo natural es el día que se sale de los mandamientos y se sale la doctrina de la iglesia que Dios le dio y las verdades que Dios le reveló. Entonces queda usted en el territorio de la desobediencia y ahí entró usted en un territorio propio de voluntad humana en el cual el único destino es la muerte eterna. No hay nada que hacer. Y esto suena muy duro porque uno diría, qué pesar, toda esa gente, cada día hay más visiblemente homosexuales, cada día más. Pero ¿sabe qué? No se puede justificar eso, absolutamente nunca justificar. Sería para mí el peor delito que yo cometiera, que viniera aquí a decirle a una persona que está correcto ser homosexual. Simplemente porque yo quiero que ese homosexual no me odie, no me persiga, no niegue, no empiece a perseguirme como un falso profeta, un falso predicador porque me odia, porque le dije la verdad. ¿Qué tal que uno comprometiera la verdad? No, así me tiren piedra. Yo estoy aquí al frente haciendo lo que todos ustedes debían hacer y hacen seguramente también en su momento. Porque seguramente que muchos de ustedes han testificado lo que yo testifico hoy y han reflexionado sobre esto y saben lo que yo sé, porque la iglesia nos lo ha enseñado. Y no es para escandalizar a nadie, ni para ofender, ni insultar a nadie. Pero de la misma forma que yo me puedo parar aquí a denunciar el adulterio como un pecado mortal que nos puede dar condenación, de la misma forma en este momento para esta reflexión escogimos para denunciar el homosexualismo. El homosexualismo, no al homosexual, porque el homosexual es un pecador, igual que es el ladrón, igual que es el adúltero, igual que es el mentiroso, igual que es el asesino, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Por la razón, si tenemos que tener compasión con el ladrón, con el mentiroso, con el glotón, con el que mata, igual tenemos que tener compasión con el homosexual. Pero jamás podemos tener compasión con el pecado, nunca. Por eso San Juan dice, nunca reces por el pecado de tu hermano, jamás. Hay algunos pecados veniales por los cuales uno puede pedirle al Señor que le quite el mal genio a mi mamá, ¿cierto? Porque ese mal genio la puede llevar a cometer pecados horribles. Esa es una forma de rezar, como San Juan lo explica. Pero yo nunca puedo decir y rezar por el pecado del adulterio de fulano de tal. No, no puedo hacer eso, porque esa persona tomó la decisión de ser adúltero. Entonces no puedo rezar por el adulterio de esa persona, porque es como rezar por el bien del demonio. Eso nunca existe ni se puede hacer, porque no es posible. Va contra la ley de Dios y contra la naturaleza del hombre misma. Pero sí puedo rezar por la conversión del pecador.
y pedirle al Señor que lo convierta. Esa es nuestra obligación. Y también puedo tomar la autoridad que Dios nos da para decir: yo, en el nombre de Jesús, denuncio lo que haces, porque lo que estás haciendo te puede llevar al infierno. Y además estás dando un testimonio que puede corromper la humanidad, los niños, puede corromper la gente con lo que estás haciendo. Por lo tanto, esa es la obligación nuestra, y hay que hacerlo con amor, pero mirando a los ojos al pecador, para que esté seguro de que yo creo en lo que yo predico, para que yo estoy convencido de lo que yo hago. Eso es. Y que Dios no permita, como dice San Pablo, de que yo esté parado aquí predicando algo que estoy practicando, ¿cierto? Porque eso sería en lo último de un ser humano. Más vale que Dios me destruya, me elimine y me acabe, antes de que yo me presente a denunciar un vicio que yo mismo estoy cometiendo. No, eso no es. Pero tenemos que convertirnos de una manera que, al descubrir el pecado, el mal que hace, la destrucción que trae, podamos pararnos firmemente a decir: yo no soy un santo, de ninguna manera, pero quiero ser santo. Busco la santidad porque sé que es la única manera de entrar al cielo, y yo no quiero entrarme al infierno, y mucho menos vivir un tormentoso purgatorio, si el Señor me dio las llaves del cielo. Porque si se las dio a Pedro, me las dio a mí. Porque Pedro y yo, la única diferencia es que Pedro vivió hace 2000 años y yo vivo hoy, pero somos del mismo árbol, la misma gente, y llamados en el mismo Cristo a la misma salvación. Pedro y yo somos uno porque somos uno en Cristo. Por lo tanto, yo también tengo la llave del cielo. Pero la llave del cielo solamente funciona con la santidad. Entonces yo quiero ser santo. Y la invitación de todos nosotros hoy es que queremos ser santos. Y para ser santos tenemos que desenmascarar al demonio. Desenmascarar y denunciarlo al demonio. Por eso, cuando usted ve a una persona cometiendo un pecado horrible, no le coja fastidio a esa persona. Cójale fastidio al demonio que está actuando a través de esa persona. Y ordene a ese demonio a que deje a su hermano o a esa persona que está al frente suyo. Por eso, la astucia de Satanás con nosotros es llevar al pecador al frente suyo para que usted lo desprecie por el pecado que actúa a través de él. Y esa es la trampa y la caída de nosotros. Porque no ese es el camino cristiano. El camino cristiano es ver a mi hermano que está cometiendo un pecado horrible y no despreciarlo, juzgarlo, criticarlo, discriminarlo y abandonarlo por el pecado que comete, sino aprovechar la oportunidad de que vi yo eso para ordenar al demonio en mi hermano a que deje a mi hermano libre, a que lo desencadene y se vaya. Pero al demonio que actúa a través de mi hermano, pero no despreciar al prójimo por el pecado que actúa a través de ellos. Es una diferencia muy grande, inmensa. Por eso, cuando usted ve a un homosexual, amigo suyo, pariente suyo, hermano suyo, o un desconocido homosexual que pasa en un desfile de homosexuales o simplemente pasa por el frente, o una persona que usted en silencio sabe que esa persona es homosexual, aunque no se lo ha confesado, y a lo mejor no se lo ha confesado a nadie, pero usted sabe que lo es. Entonces, ¿qué hace usted? Reza en el nombre del Señor, para que el espíritu de homosexualismo que está agobiando a esa persona y encadenándola lo deje libre. Pero usted no reza para que esa persona deje de ser homosexual. No, usted reza para que se convierta. Reza para que se convierta. Porque no podemos rezar sobre ese pecado mortal. Entonces, una cosa es exhortar y exorcizar el demonio de los territorios que tiene tomados, porque nosotros tenemos autoridad en Cristo nuestro Señor para desencadenar, para desatar, para demoler, quemar y pisotear todas las obras del diablo. Tenemos esa fuerza entre nosotros. Entonces, para poder que esa fuerza actúe en nosotros, tenemos que estar en obediencia con Dios. Si no, el diablo, ¿qué nos va a obedecer si nosotros somos igual de desobedientes a la persona por la cual estamos intercediendo? Entonces, de nada sirve lo que estamos haciendo. Así de que el homosexualismo es un pecado mortal, es una abominación. Y nosotros tenemos que llevar en el corazón esto, porque hoy cada vez van a aparecer más. ¿Y por qué razón? Porque es una señal de los tiempos que vivimos. Ustedes han oído cuando leen la caída del último imperio que conocemos grande, el Imperio Romano. La caída. Ustedes saben que ese imperio se cayó cuando la peor plaga que le cayó al imperio no fue la quiebra económica por la cual los bárbaros se consumaron completamente el poder romano. No, lo primero fue la perversión sexual, la impureza, porque perdieron la disciplina, perdieron la moral, el amor, el orden, todas las cosas por la degeneración.
Y inmediatamente por esa putrefacción del pecado, que es una llaga, una lepra, el pecado de la impureza, lo que más reinó fue el homosexualismo entre ellos. Y eso destruyó completamente el imperio. Así de que hoy vemos nosotros imperios como el imperio americano, imperio como el imperio de todos los países industrializados, que se los está comiendo el espíritu del homosexualismo y lesbianismo. Lo está comiendo el espíritu del homosexualismo y lesbianismo. Lo está comiendo, porque ese mismo espíritu es el que lleva el aborto, el mismo. Ustedes saben por qué hay un paralelo entre el que vive en unión libre y el homosexual. Porque el que vive en unión, el que fornica, el fornicador no tiene intención de tener hijos. El que fornica. Si usted sale en una aventura, se va para un bar y conoce a alguien y se acuesta con esa persona, usted no tenía ninguna intención de tener un hijo con esa persona. Usted estaba disfrutando su vida sexual. Y si aparece embarazada esa persona por esa aventura, ¿cuál es el primer pensamiento que usted tiene? Abortar el niño, porque ese niño no tenía por qué venir. Entonces, ¿quién promueve la fornicación? El demonio, porque a través de la fornicación llega la muerte, el asesinato, porque se mata el bebé. Porque ese bebé no tenía por qué nacer. Y si nace el bebé, nace como rechazado, porque la mamá no lo quería tener. Y si de repente la convencieron que tenga ese niño, que esto, que no lo mate, de todas maneras el niño viene rechazado. Y por eso tenemos millones de seres humanos rechazados desde el vientre de la mamá. Obviamente que en matrimonios que aparentemente son muy sanos, las mamás vanidosas rechazan a los niños en el vientre. O porque ya tienen conflictos con su esposo y no lo quieren, tampoco quieren tener más hijos de él. Entonces rechazan el niño en el vientre. Y nace un niño rechazado con problemas emocionales y vacíos afectivos que no los llena sino la misericordia de Dios. Por esa razón, el homosexualismo es un paralelo a la fornicación. Porque el homosexualismo es una forma de defensa propia de un organismo degenerado que no quiere participar en la procreación, porque no es parte de los hijos de Dios, sino que se quiere separar para disfrutar su naturaleza humana. Fíjense ustedes que la única excusa que hay para ser homosexual es porque yo quiero disfrutar mi sexualidad, así sea una sexualidad torcida. Es la única. ¿Cuál otra explicación le da? ¿Por qué razón usted va a ejecutar un acto homosexual? Porque usted quiere disfrutar su homosexualidad, aunque es una homosexualidad torcida que no es natural. Pero usted la quiere disfrutar. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está disfrutando a sí mismo, porque usted está, a pesar de la abominación, la transgresión que está cometiendo contra Dios, la naturaleza humana y su propio prójimo, usted lo hace para disfrutarlo, Entonces, ahí viene la separación completa de Dios. Primero, se convierte usted en la tentación, el horror y la contaminación, la perversión de los niños. Porque los niños, cuando empiezan a crecer y necesitan llevarse una identidad como seres humanos y se enfrentan a la presencia de un homosexual, tienen que tomar decisiones los niños. Y hay niños que de repente no son muy fuertes porque vienen de hogares bien débiles, hogares confusos donde no hay fe, no hay doctrina, no hay nada. Y esos niños de repente toman la decisión equivocada por el homosexual que les propuso la decisión al frente. Y no porque el homosexual siquiera habló, sino por ser homosexual y estar parado al frente del niño. Solo por eso ya se convirtió en un testimonio de abominación. Entonces no solamente está cometiendo un acto de abominación consigo mismo, sino que también está provocando e invitando a los niños a que hagan lo mismo que él hizo. Entonces imagínense toda la secuela y la cantidad de almas que lleva enredadas en sus decisiones. De la misma manera que un matrimonio obediente a Dios inspira en la iglesia a los jóvenes a casarse porque ven en ese matrimonio algo hermoso, algo lindo y quieren tener un hogar como ese. Ese es un ejemplo bueno de Dios, el que nos llama el Señor a presentar a nuestra iglesia. De la misma manera, un homosexual presenta la oscuridad, el vicio, la degeneración que se puede llevar encadenado a un niño a los infiernos después si sigue ese mismo camino. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar esto, en ninguna manera. Y si lo aceptamos, estamos aceptando algo que va a corromper las almas, algo que va a destruir al hombre, algo que va a pervertir la sociedad. ¿Ustedes se pueden imaginar un matrimonio de homosexuales adoptando niños? ¿Ustedes pueden imaginar eso, el horror de esto? Eso está por encima de todo desastre y horror.
por encima de todo. Estas personas están malditas, seguro, completamente malditas, porque ellos escogieron eso. Y además, con toda soberbia y terquedad, se presentan ante la humanidad como algo normal. Y hay gente tan absurdamente ignorante espiritualmente que los acepta así. Y mire, uno no puede discriminar a esa gente, ni puede atacarlos ni perseguirlos, pero no puede aceptar su comportamiento. Jamás lo puede aceptar, de ninguna manera. Porque eso sería como usted aceptar que Tiro Fijo sea lo que él es. Pobrecito Tiro Fijo, a lo mejor lo abusaron cuando niño, ¿cierto? No, ¿cómo va a aceptar usted eso? Entonces uno no puede decir pobrecito ese niño, de pronto lo violó el papá cuando era chiquito. No, porque miren lo que pasa. Pase lo que pase en su vida, ¿cuántas mujeres han sido violadas en la calle? ¿Y eso las hizo prostitutas? No, vivieron un trauma horrible, les pasó una cosa horrible, pero siguieron siendo mujeres buenas, a pesar de haber sido violadas. Por esa razón, nadie tiene excusa para convertirse en una piltrafa humana, en una abominación y en un vicioso por el hecho de que a mí me abusaron cuando niño, a mí no sé qué, mi papá me mostraba películas pornográficas, no sé qué, aquí veía esto, aquí veía. Nunca hay excusa para el pecado. Es verdad que las malas influencias nos llevan a nosotros a pecar, y las personas que nos influencian mal son los más responsables de nuestro pecado. Pero es verdad también que si yo tengo la responsabilidad cristiana de ser un bautizado y he recibido la Eucaristía, yo tengo el conocimiento pleno de que no debo ejecutar estas acciones. Y esa es la verdad. Si yo fuera una persona que no tengo los dones que Dios me dio a través de los sacramentos que fueron conferidos en nuestra fe, entonces tendría excusa para decir, de repente, yo no soy responsable de mis actos. Pero fíjense en que aún el pagano, aún el ateo, aún personas que no conocen a Dios en general, son ante el tribunal del Señor juzgadas en el amor. Por lo tanto, una persona, aunque no conozca los 10 mandamientos y nadie le ha hablado de Dios, en el momento que llega ante el tribunal del Señor, lo va a juzgar en los actos buenos y en los actos malos. Así de que nadie se escapa de la justicia divina, porque todo ser humano fue creado con la capacidad para distinguir entre la oscuridad y la luz. Dios nunca envió al mundo a ninguna persona que no tuviera ese conocimiento, con la excepción de las almas víctimas, que son los retardados mentales, las personas que nacen desconectadas de los sentidos, los instintos y la razón, que no tienen conciencia ni voluntad propia. Esos son almas víctimas, que son el producto de un efecto que solo Dios conoce y que es un estado de santidad. Es más, son una bendición para la familia, pero para aquellos que no son creyentes e ignorantes o creyentes e ignorantes, parecen que fuera un castigo o una maldición, cuando al contrario es una bendición, porque en esa forma purifica, edifica, crece la humildad, la compasión, la misericordia, la caridad, crecen con un hermano o un hijo que tenga esas condiciones humanas. Por lo tanto, si lo miramos desde el espíritu, es una bendición. Si lo miramos de la carne y del mundo, es una maldición. Depende del lado que usted esté. La misma realidad pasa con una persona que nace con una debilidad humana en su humanidad, que tiene esa tendencia a estar atraído al mismo sexo. Esa es una cruz, obviamente, porque si esa persona físicamente está más atraída a los hombres como hombre, pues es una cruz que lleva, ¿cierto? Una cruz. San Pablo hablaba de un aguijón que tenía en la carne. Ese aguijón era un defecto que él tenía, él nunca dijo cuál era. Pueden ser millones de cosas, pero él mismo dijo que Jesús no se lo quitó, a pesar de que él le pidió que se lo quitara, porque lo dejó para que él fuera humilde. Entonces, puede ser que una persona que nazca con esas inclinaciones al mismo sexo y nunca ejecute ningún acto homosexual y sea una persona común y corriente, con eso se purifique y se santifique, porque vive con ese problema. Y ese problema posiblemente lo lleva a nunca poderse casar con una mujer, porque como hombre tiene más atracción hacia los hombres, pero tampoco esa persona, por ejemplo, a lo mejor nunca consumó un acto sexual con otro hombre porque supo que eso no se debía hacer. Entonces se santificó en su propio defecto, y esa es una bendición que Dios le dio, porque se convirtió en gracia y en cualidad humana, en virtud. Entonces los defectos humanos nuestros se pueden trasladar a las virtudes. Todo defecto se puede convertir en virtud, como lo que hablaba yo de San Francisco de Sales. Su mal genio se convirtió en tal virtud que la gente lo conoce como el apóstol de la paciencia, y no lo era.
Él mismo apareció después por todas las huellas que quedaron y el testimonio de su propia vida, que de todo tenía menos de paciente. Y fíjense en lo que Él mostró: se santificó en la impaciencia. Así de que ¿cuántas personas llevan por dentro ese flagelo de tener por dentro una atracción al mismo sexo, pero nunca lo dejaron salir, nunca dejaron desbordar sus pasiones y nunca cometieron ese pecado? Porque nunca lo dejaron desbordar, lo mantuvieron amarrado, porque el Señor les dio la gracia de que el espíritu fuera más fuerte que la carne. Entonces, supongamos que una persona ha caído en eso y se levanta otra vez, se para y nunca lo vuelve a hacer. Qué alegría saber que uno puede caerse en una debilidad que uno tiene, reconocerla, pararse y no volver a caer, y seguir adelante con la cabeza levantada, sabiendo de que yo tengo en mí una tendencia, como dice San Pablo, una ley que me inclina al mal. Pero en mí, al mismo tiempo, a pesar de hacer el mal que no quiero hacer, y ese mal termino haciendo, en mí hay una fuerza espiritual que es Cristo, que si yo continúo alimentándome con ella, me va a terminar dando la fortaleza para superar todas mis debilidades, sin importar cuáles sean. Porque hablando del homosexualismo, estamos hablando del lesbianismo, estamos hablando de una desviación sexual que puede caminar en todos los niveles. ¿Cuántas personas mantienen una vida impura solamente de pensamiento? ¿Cierto? Solamente de pensamiento. Hay personas que orgánicamente y genéticamente no tienen una inclinación como química hacia el mismo sexo, pero la tienen mentalmente, porque se han pervertido mentalmente por las costumbres que tienen. Hay gente que mira películas de pornografía y termina teniendo toda clase de tentaciones homosexuales o lesbianas, de lesbianismo, por las prácticas de las costumbres y los malos hábitos. Entonces hay muchos niveles de depravación y degeneración en el hombre. Pero esas cosas no nos condenan siempre y cuando nosotros las rechacemos, las descubramos como abominación y se las entreguemos al Señor como un vicio del cual nos queremos liberar. Porque en ese momento toda la corte celestial llegará a rescatarnos y seremos liberados y sufriremos. Ustedes se dan cuenta cómo sufre el adicto a la heroína para salir de su adicción. Le duele todo, se revuelca, porque algún estado químico fue reemplazado por la heroína en el estómago, en su sistema digestivo, como el que fuma. La nicotina reemplaza algunos jugos gástricos, entonces lo necesita para la digestión. Si no fuma, no puede digerir. Hay personas que esos vicios forman adicción ya física, química. Lo mismo sucede con esas adicciones mentales y también hormonales. Pero ¿qué pasa? El Señor nos da la fuerza para liberarnos de toda adicción y de todo vicio, porque Dios está por encima de todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es absolutamente obedecerle a Dios. Porque si nosotros le obedecemos a Dios y confiamos en Él, no hay un solo vicio que pueda quedar vivo, ni de pie. Porque Dios es más grande que cualquier vicio. Dios supera todas las posibilidades que hay en el hombre de perder. Porque nosotros tenemos todas las de perder. Si es dependiendo de nosotros, nunca podríamos entrar al cielo. Jamás podríamos hablar de virtudes. Nunca podríamos hablar de gracias. Porque nada de eso depende de nosotros. Entonces, lo más importante de esta reflexión es recordarnos que debemos tener, sobre todo con el homosexual y la lesbiana, caridad, compasión y amor, para que nuestros ojos nunca los discriminen y nunca los acusen. Pero hay una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta: nunca podemos mirar con caridad y compasión el homosexualismo o el lesbianismo, porque es Satanás puro, vivo, al frente de nosotros. Eso lo tenemos que denunciar. Ese es el pecado, y ese pecado no lo podemos aceptar. Por lo tanto, oremos mucho para que nuestras comunidades sean liberadas del espíritu de homosexualismo y lesbianismo, para que nuestras mentes se liberen de todos los vicios que hemos adquirido por las malas prácticas de los medios de información que acudimos, por todas las cosas que leemos, por las cosas que aprendemos en medio de la sociedad donde estamos conviviendo, por la vida social que llevamos. ¿Quién sabe cuántos niveles de perversión hay en los medios en que nosotros hemos crecido y hemos sido contaminados y pervertidos? Y todas esas cadenas pueden ser rotas en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Señor que nosotros tenemos. Un Señor misericordioso que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce.
y en Él descansan todas las cosas, porque todas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, no hay nada que le quede grande al Señor. Lo importante es que nosotros tengamos un acto de contrición perfecto. Casi, miren, ninguna persona, por santa que sea, se escapa del demonio de la impureza. Ustedes leen los santos más increíbles y fueron tentados. San Francisco de Asís se revolcaba entre las espinas para aplacar las pasiones de la carne por las tentaciones que el diablo le traía. Santa Gemma Galgani la atacó un demonio de impureza por días seguidos. Santas increíbles testifican de los demonios de impureza. ¿Y por qué? Porque es que la impureza es el demonio más violento que tenemos, porque tiene que ver directamente con las palpitaciones de nuestra carne. Entonces, el demonio es un cuerpo intelectual. Entra a nuestro intelecto y desde ahí empieza a operar en nuestros sentidos, instintos y razón, y parece que fuera yo, pero no soy yo el que está moviendo los botones. Es aquel que yo dejé entrar. ¿Y cómo lo dejé entrar? Porque caí y consentí la tentación. Entonces el amo de la tentación entra a tomar lugar en mí y sobre mí actúa y opera las funciones de una impureza en mí a través de mis propios sentidos, instintos y razón. Así como Dios me toma a mí y utiliza todo mi intelecto, toda mi historia, todo lo que yo tengo, y a través de eso se expresa. Cuando Dios habla a través de mí, no viene a hablar con un lenguaje diferente al que yo soy. Habla a través de lo que yo tengo. En la simplicidad y pobreza que yo puedo tener, sobre esa se expresa. No trae nada nuevo ni diferente. Por eso, que Dios utilice una persona para hablar, eso no quiere decir que van a salir rayos y centellas de la boca de esa persona. No, porque Dios utiliza lo sencillo, lo simple. Y asimismo el demonio hace lo mismo. El demonio entra en nuestra debilidad y nos convence, y nosotros quedamos convencidos que soy yo el que estoy haciendo eso. Lo único que yo hice fue dejarlo entrar, pero no soy yo el que está hundiendo los botones. El diablo empieza, es como la lengua. Usted a veces le dice algo a un ser querido y ese ser querido se ofende hasta el punto que no lo vuelve a hablar. Y usted no pensó nunca que la palabra que le digo iba a ser tan grave. Se asombró. ¿Cómo es posible que se haya ofendido con lo que le dije? Pero ¿sabe por qué salió esa palabra de su boca? Porque el espíritu del mal entró en usted antes de hablar y escogió la palabra exacta que él sabía que sí iba a ofender a la persona que le iba a escuchar. Y disparó a través de su lengua. Y usted nunca entendió por qué hirió tanto a esa persona, pero el diablo sí sabía. Por esa razón, cuando uno falta a la caridad y en el corazón de uno hay una rabiecita, ustedes cuando vienen de una persona a hablar algo y usted tiene algún resentimiento con esa persona, tenga la seguridad de que el espíritu de Satanás va a utilizar su lengua para dispararle flechas a esa persona con que usted está resentida, y le va a dar indirectas, le va a decir cosas horribles con falta de amor, y usted se convirtió voluntariamente en un instrumento de Satanás por venir con ese murmullo, esa murmuración y ese resentimiento en su corazón a saludar, abrazar y besar a una persona que usted detesta, una persona contra la cual usted tiene resentimientos. Entonces de su boca y de su lengua saldrán flechas incendiarias del diablo a clavarse en el corazón del otro. Por esa razón tenemos que tener conciencia de estas cosas, porque lo contrario, el vicio, la degeneración, el desequilibrio total hace parte de nuestra vida, daña nuestra alma y daña el alma de los demás. Entonces, que quede claro en nuestro corazón que la Iglesia Católica, que es nuestra madre, la que con sus alas nos cuida en este nido donde como polluelos esperamos el vuelo hacia Dios, que esa Iglesia condena el homosexualismo como una abominación, como un pecado mortal, y que a pesar de que el mundo entero nos diga lo contrario, debemos creer en Dios y aceptar que está revelado en las Escrituras en todas partes de que es un pecado mortal. Por eso nunca aceptemos eso como una normalidad, nunca aceptemos eso como algo aceptable. Nunca acepte usted una persona que vive en adulterio. Ámela, respétela, ayúdela, aconséjela, apóyela en las cosas buenas, pero nunca le acepte su pecado, jamás. Siempre denúncielo y exhórtelo, con amor y caridad.
Nunca se puede aceptar el pecado, porque ese pecado que aceptamos nosotros será cargado contra mí. O sea que si yo voy a aceptar al homosexual como homosexual y lo considero normal, ese pecado también cayó sobre mí. Y como homosexual, aunque no lo sea, seré tratado ante el tribunal del Señor. Porque yo mismo promoví, acepté y respaldé eso. Es como una persona que lleva a otro a que aborte y le paga el aborto. ¿Usted cree que está completamente envuelto en ese asesinato? Igualito. Una persona que alguien deja a la esposa o el esposo y se consigue un amante, y entonces al otro día usted los invita a esa persona y el amante a cenar en su casa y celebra la nueva unión de esa pareja. ¿Qué está haciendo usted? Usted lleva el mismo pecado de adulterio con ellos ante el tribunal del Señor. Invítelos para exhortarlos, para que los aconseje, les hable con amor y les muestre el camino de la verdad. Pero no los invite para celebrar la unión del adulterio, porque en ese momento usted es parte de ese pecado. Y eso que quede claro en nuestros corazones, eso es lo que la iglesia enseña. Esto no lo inventamos nosotros, ni son cosas que creamos nosotros, sino que son cosas que están escritas y reveladas desde el Antiguo Testamento, desde el principio. Y cuando Dios nos dio los mandamientos, ya esa ley estaba impuesta a nosotros. Así de que pidamos al Señor compasión y misericordia por todos los que han caído en este pecado del homosexualismo. Esta letra es tan pequeña que... ¿Me puede prender la luz, por favor? Ahí, gracias. Voy a leerles de 1 Corintios 11:2. Dice así: yo por mi parte os alabo, hermanos, de que en todas cosas os acordáis de mí y de que guardáis mis instrucciones conforme os lo tengo enseñado. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, como el hombre es cabeza de la mujer, y Dios lo es de Cristo. Todo hombre que ora o que profetiza, teniendo la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Al contrario, mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, siendo lo mismo que si se rapase. Por donde si una mujer no se cubre con un velo la cabeza, que se la rape. Y si es cosa fea a una mujer el cortarse el pelo o raparse, cubra su cabeza. No debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón, que no fue el hombre formado de la hembra, sino la hembra del hombre, como ni tampoco fue el hombre criado para la hembra, sino la hembra para el hombre. Por lo tanto, debe la mujer traer sobre la cabeza la divisa de la sujeción, y también por respeto a los ángeles. Bien es verdad que el varón, por ley del Señor, existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pues así como la mujer fue formada del varón, así también el varón nace de la mujer, y todo por disposición de Dios. Sed jueces vosotros mismos. ¿Es decente a la mujer hacer en público oración a Dios sin velo? ¿No es así que la naturaleza misma a la común opinión se dicta que no es decente al hombre el dejar crecer siempre su cabellera? Al contrario, para la mujer es gloria el dejarse crecer el pelo, porque los cabellos les son dados a manera de velo para cubrirse. Pero si no obstante estas razones alguno se muestra terco, le diremos que nosotros no tenemos esa costumbre ni la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Pues es muy claro, ¿cierto? Y además nosotros sabemos que todo este tema de la mujer cubierta, el hombre descubierto es espiritual, ¿cierto? No estamos hablando de trapos ni de cosas materiales. Estamos hablando es del Espíritu. Pero dense en cuenta cómo el Señor confirma lo que estamos hablando, que yo no escogí esa palabra. Y el Señor dice, es hombre y mujer, y el uno para el otro, y el otro de este. Y nunca habla de Toño y Pablo, ¿cierto? Está hablando de hombre y mujer. Por lo tanto, que nadie nos venga a traer cuentos raros y que la ciencia humana no trate de explicarnos algo diferente a la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos en el pecador. Porque
nosotros como católicos debemos tener en cuenta una cosa: sea lo que sea y bajo cualquier circunstancia, uno nunca puede aceptar un pecado simplemente porque está siendo cometido por una persona que yo conozco y a quien yo quiero. Eso no justifica absolutamente el pecado. Tampoco uno puede callarse y no exhortar o denunciar lo que está mal. Es como si usted tiene un ladrón en la familia, usted tiene que llamarlo y aconsejarlo y decirle: yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, porque me parece que robar es un pecado. Igual, no hay ninguna diferencia cuando en la familia hay una persona que es homosexual. Uno tiene que hacerle saber que eso yo no estoy de acuerdo, porque nadie puede ser homosexual por naturaleza, aunque la ciencia humana lo justifica. Antes de continuar, yo les quiero leer brevemente solamente una parte del catecismo. Yo les quiero decir que es mejor que ustedes mismos lo consulten. Nosotros colocamos allá en la cartelera la posición de la Iglesia en el catecismo sobre el homosexualismo, para que ustedes lo estudien y vean y puedan exhortar y explicar cuál es la posición de la Iglesia, porque la gente llega hasta el punto que están justificando el homosexualismo como si la Iglesia lo aceptara. Estaba Herodes irritado contra los tirios y sidonios, pero estos de común acuerdo vinieron a presentársele, y ganado el favor de Hilasto, camarero mayor del rey, le pidieron la paz, pues aquel país necesitaba de los socorros de Herodes para su subsistencia. El día señalado para la audiencia, Herodes, vestido de traje real, se sentó en su trono y los arengaba. Todo el auditorio prorrumpía en aclamaciones diciendo: esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Mas en aquel mismo instante lo hirió un ángel del Señor por no haber dado a Dios la gloria, y roído de gusanos expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a compartir con ustedes esta reflexión. Es triste porque envuelve en muchos casos muchas personas que nosotros conocemos, seres queridos, amigos, hermanos, y hay muchas áreas del homosexualismo que nos afectan a todos. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad como católicos y tenemos una responsabilidad como soldados de Cristo. Continuar con esta última reflexión del día, que se llama, ya hasta se me olvidó cómo la llamamos, el homosexualismo y la fe católica. Exacto. Y obviamente que este es un tema candente, porque tenemos que primero entender de que con esto nosotros no estamos acusando al pecador, sino que estamos acusando el pecado, ¿no es verdad? Entonces, antes de empezar, le pido al Señor, como siempre, su palabra, donde Él nos quiera llevar. Y voy a leerles a ustedes a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículo 18. Luego que fue de día, era grande la confusión entre los soldados sobre qué se habría hecho de Pedro. Herodes, haciendo pesquisas de él y no hallándolo, hecha la sumaria a los de la guardia, mandólos llevar al suplicio, y después se marchó de Judea a Cesarea, en donde se quedó. Inclusive hay muchos sacerdotes homosexuales que son homosexuales infiltrados en la iglesia y conscientemente entraron a la iglesia como homosexuales y causan grandes problemas y escándalos en nuestra iglesia. O sea, esas cosas jamás se podrán justificar, porque ellos como homosexuales justifican el homosexualismo predicándolo desde el público. En el catecismo, en 23, 57, 58 y 59, encontramos la posición de la iglesia, y creo que llega hasta el 60, 61, 62 y 63. Ahí lo pueden encontrar en el catecismo, en esos números, y si acaso ya está en la cartelera también. Les voy a leer solamente el principio. Dice:
Castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Y aquí se nombra Génesis 19, 1:29, Romanos 1, 24, 27, 1 Corintios 6, 10, 1 Timoteo 1, 10. Y es que no podemos negociar la verdad. Tenemos movimientos en este momento, como los mencioné yo antes, con el Greenpeace, Amnistía Internacional, muchos movimientos ecológicos que son parte de una manipulación de instituciones que no tienen exactamente las mejores intenciones, porque quieren manipular la población mundial. Una de las razones por las cuales el homosexualismo es promovido por gobiernos y aceptado es porque ellos no pueden procrear. Entonces es muy conveniente promover su matrimonio y promover el homosexualismo. Esa es una forma de promover el aborto también, porque es promover la no vida, es no a la vida. Entonces des en cuenta usted la naturaleza tan grave que tiene todo esto. ¿Por qué razón el homosexualismo se convirtió en bandera política de muchos? Y muchos políticos lo siguen porque conviene para los planes nefastos que hay detrás de bastidores de poderes muy grandes que nosotros no alcanzamos a descubrir lo que ellos manipulan y planean y en la forma que explotan a la humanidad entera para el beneficio de unos pocos. Entonces, hoy la reflexión la hacemos centrada no en toda esta maquinaria universal que tiene todas estas maquinarias macabras para manipular la humanidad, sino